Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, para muchos es una fuente de misterio y casi de frustración anual, el presupuesto de la comunidad de propietarios. Uf, tema delicado. Llega esa carta o ese email y de repente las cuotas han subido, y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿de dónde sale esa cifra? Exactamente. ¿Es ciencia? ¿Es arte? ¿O es simplemente un número sacado de la manga? Exacto, pues mira, tenemos en nuestras manos un documento que se titula, sin andarse con rodeos, la planificación presupuestaria es una empresa seria. Me gusta el título. Y lo que propone es justo eso, un método serio, casi te diría que una fórmula de matemática para quitarle el misterio al asunto. La idea hoy es desgranar esa fórmula. Entenderla y ver qué nos dice de la salud de nuestra comunidad. El documento arranca con una afirmación muy potente. Dice que el presupuesto es fundamental para la gestión. Antes de meternos en los números, ¿por qué tanta solemnidad, que lo hace tan crítico? Pues, porque cumple dos funciones, que son la columna vertebral de cualquier comunidad. A ver. Por un lado es la hoja de ruta, sin un presupuesto la administración va a ciegas, no sabe qué puede gastar, en qué no es lo que evita o debería evitar decisiones impulsivas. Una especie de constitución financiera para el año, ¿no? Esa es una buena forma de verlo, y la segunda función es la que nos toca a todos el bolsillo. Claro, de ese presupuesto salen las cuotas que paga cada propietario. Es el puente directo entre la planificación grande y la economía de cada casa, por eso, que el proceso sea sólido y transparente no es un lujo, es una necesidad para la convivencia. Cierto, entiendo la importancia, pero viene el gran reto que plantea el documento, nos dice que hay que planificar con mucha antelación. Sí. Imagina la situación que describe. Estamos en septiembre de 2025 y tenemos que cerrar ya el presupuesto para todo 2026. A mí me suena intentar predecir el tiempo que hará dentro de un año. ¿Cómo se puede proyectar con rigor algo que todavía no ha pasado? Ahí está la clave del método que proponen, no se trata de adivinar. No hay bola de cristal. No hay bola de cristal, se trata de construir sobre una base real, la idea es usar los datos del año en curso, para proyectar el siguiente. El desafío, como bien dices, es qué hacemos con los meses que aún no han terminado. Exacto. Y para eso en lugar de inventar, se usa un cálculo que se basa en el comportamiento que la comunidad ya ha demostrado. O sea, que el pasado reciente de la comunidad nos da las pistas para su futuro inmediato. Me gusta el enfoque, ese es lógico. La fuente nos da un ejemplo con números concretos, que yo creo que nos va a ayudar a verlo todo mucho más claro. Sí, mejor con números. Bueno, estamos en septiembre de 2025, planificando para 2026. Tenemos sobre la mesa los gastos reales, de enero a septiembre y también lo que se había presupuestado para esos mismos 9 meses. Correcto, y con esos dos datos ya podemos empezar a construir. El primer paso es simple, sumar los totales, según el ejemplo, los gastos reales acumulados de esos 9 meses son 96.300 pesos. Ok. Y la cantidad que se había presupuestado para ese mismo periodo era de 112.500 pesos. Un momento, paremos aquí. Porque antes de seguir con la fórmula, este dato ya es muy revelador. Sí, lo es. Significa que, a falta de 3 meses para acabar el año, la comunidad ha gastado unos 16,000 pesos menos de lo previsto. Correcto. Es casi un 15% por debajo del presupuesto. Mi primera pregunta no es sobre el futuro, sino sobre el presente. ¿Qué pasa normalmente con ese superávit? ¿Se guarda? ¿Se devuelve? Porque es un dinero considerable. Es una pregunta excelente, muy práctica. En la mayoría de los casos ese superávit no se devuelve directamente. Ya me lo imaginaba. No, suele pasar a formar parte del fondo del remanente o del fondo de reserva de la comunidad, es un colchón. ¿De seguridad? Un colchón de seguridad, para imprevistos o para acometer futuras obras, sin tener que pedir cuotas extraordinarias. Pero un superávit, así, a priori puede ser señal de una gestión prudente. Ok, también podría ser señal de que el presupuesto original también estaba inflado, ¿no? También,
pero bueno, dejemos eso para más tarde. Tenemos las dos cifras, 96.300 gastados, frente a 112.500 presupuestados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el corazón del método. Se calcula lo que se llama un factor de ajuste. ¿Factor de ajuste? La operación es sencilla, se dividen los gastos reales, entre los presupuestados. Los reales entre los presupuestados. Sí, en nuestro caso 96.300 entre 112.500 y el resultado es 0.856. 0.856. Un simple número, pero si lo entiendo bien, es como el ADN del comportamiento financiero de la comunidad en lo que va del año. Exacto. Nos dice que por cada peso que se planeó gastar, en realidad solo se han gastado unos 85 centavos. Precisamente, es un retrato robot del gasto, no es una opinión, es un dato que refleja la realidad operativa de la comunidad hasta la fecha, mide la desviación entre el plan y la ejecución, y más allá de la matemática. Este número tiene un efecto psicológico importante, ¿sabes? Ah, sí. Sí, porque presentarle a la comunidad un cálculo que parte de este factor, genera confianza, demuestra que no se parte de cero, ni se inventan cifras, sino que se analiza el comportamiento real. Entiendo, tenemos esa nota del rendimiento del presupuesto, un 0.856, pero una nota del pasado, no me dice qué va a pasar en el futuro. ¿Cómo? Conectamos este dato con los meses que nos quedan, octubre, noviembre y diciembre. Pues aquí es donde el factor se convierte en una herramienta de proyección, para estimar el gasto de los meses que faltan, el método propone algo muy lógico. A ver. Coges el presupuesto original, que se había previsto para esos meses, y le aplicas nuestro factor de ajuste. Lo corregimos con la realidad que ya hemos observado. Es como decirle al presupuesto original: oye, tu plan era bueno, pero la realidad ha sido esta, vamos a ajustar tus expectativas para el final del año. Justo así, tal cual, siguiendo el ejemplo, para octubre el presupuesto original era de 10,000 pesos. Bueno. Si lo multiplicamos por 0.856, nuestra nueva previsión, que es mucho más realista, es de 8,560 pesos. Baja bastante. Claro, y si hacemos lo mismo con noviembre, que pasa de 12,500 a 10,700. Y con diciembre, que de 15,000 pesos presupuestados, lo ajustamos a 12,840. Entonces, con esto ya tendríamos una previsión completa para el año 2025, que servirá de base para 2026. 9 meses de gasto real y 3 meses de gasto proyectado y ajustado. Exacto. Pero, aquí me surge una duda sobre la fiabilidad del método. Este sistema asume que el patrón de gasto de los últimos 3 meses será idéntico al de los primeros 9. Pero ¿qué pasa con los posibles gastos no recurrentes por la temporada? Por ejemplo, en invierno siempre se dispara el gasto por filtraciones, o la ruptura imprevista de una gran tubería. ¿No podría este método subestimar esos picos? Sí, esa es la objeción más inteligente y común a este modelo, y la respuesta es que sí, claro que sí. El método tiene esa limitación si lo aplicas a ciegas. Bueno. Un buen administrador, o un consejo de administración competente, usaría este cálculo como punto de partida, pero luego aplicaría correcciones manuales, basadas en el conocimiento histórico de la propiedad horizontal. Si sabes que la factura de impermeabilización de diciembre siempre es el doble que la de septiembre, pues se debería elevar esa partida específica, después de aplicar el factor general. O sea, el factor te da una tendencia global. Eso es, pero no sustituye el conocimiento específico de la comunidad. La fórmula es una herramienta potente, pero no es un dogma, no elimina la necesidad de la inteligencia humana, del sentido común en el proceso. Exactamente, de hecho imagina el caso contrario que mencionabas antes, y si el factor fuera de 1.2, es decir, la comunidad ha gastado un 20% más de lo previsto. Un problema. Sí, un problema, la proyección ciega de la fórmula nos llevaría a proyectar un gasto futuro enorme. En ese caso, la labor de la administración es analizar el porqué de esa desviación. Claro, ¿qué ha pasado?
Fue por un gasto extraordinario e irrepetible, como la reparación de una tubería general. Si es así, no tiene sentido proyectar ese sobrecoste hacia el futuro. El factor es el punto de partida para hacerse las preguntas correctas. Queda claro, el número te dice qué, pero la gestión tiene que investigar el por qué. Eso es. Ahora bien, el documento añade un último paso que me parece crucial y potencialmente el más polémico de decidir, aumentar el presupuesto total en una cantidad o porcentaje. Aquí es donde la cosa se puede complicar. Y aquí es donde la matemática da paso a la política de la comunidad, ¿no? A la gestión en su sentido más puro. Totalmente. La fórmula nos ha dado una base objetiva, un borrador de presupuesto anclado en la realidad, pero la vida de una comunidad no es estática, hay factores externos que la fórmula no puede prever. ¿Como cuáles? O sea, ¿qué justificaciones serían legítimas para aumentar un presupuesto, que ya hemos ajustado con tanto cuidado? Hay varias, la más obvia, es la inflación. Si el IPC ha subido un 4% y los contratos de mantenimiento eléctrico o de mantenimiento de cámaras se actualizan con ese índice, pues es absolutamente necesario prever ese aumento. Lógico. Ignorarlo sería crear un presupuesto irreal que va a generar un déficit seguro. Bueno, la inflación, ¿qué más? Otra razón de peso son las inversiones o reparaciones planificadas. Si se ha decidido en asamblea que el año que viene hay que pintar la fachada o actualizar el ascensor, ese coste debe añadirse. Entiendo, los grandes proyectos, pero ¿cómo se evita que esto se convierta en una excusa para inflar el presupuesto a voluntad? Pues, con partidas genéricas como aumento para fondos de reserva. Existen buenas prácticas para presentar estos aumentos a la comunidad de forma que generen confianza y no sospecha. Absolutamente, la clave es la especificidad. Una buena gestión no propone un aumento del 5% porque sí. No, claro. Propone, por ejemplo, aumentamos la partida de mantenimiento un 4% para cubrir la subida del IPC del contrato con la empresa X y adjuntamos. O aumentamos la partida de obras en 10,000 pesos para la reparación del tejado según el presupuesto y, que también adjuntamos. Documentado. Exacto, y proponemos crear una partida nueva de 5,000 pesos para instalar luces LED con el objetivo de reducir el gasto a largo plazo. Cada aumento debe ir con su justificación documental. La transparencia es el antídoto contra la sospecha. No es lo mismo un aumento abstracto que un aumento desglosado y justificado. Totalmente. Y me pregunto, en la práctica, quien suele hacer todo este trabajo, recae sobre el administrador de la propiedad, o sobre un presidente de consejo que a lo mejor no tiene ni idea de finanzas. Idealmente es un trabajo en equipo. El administrador de propiedad horizontal como profesional debería ser quien realiza el cálculo técnico, aplicando la fórmula y preparando el borrador. La parte numérica. Sí, él tiene las herramientas y el acceso a los datos. Sin embargo, el Consejo de Administración o miembros del Consejo son quienes deben aportar el conocimiento humano de la comunidad, las necesidades, las quejas, los proyectos futuros. El administrador propone la base numérica, el Consejo de Administración la visión estratégica y la decisión final, por supuesto, siempre recae en la Asamblea de Propietarios. Todo este proceso suena muy lógico, muy ordenado. Es la antítesis de esa sensación de arbitrariedad. Qué bueno que mucha gente es consciente con las cuotas. Sí. Al final, lo que extraigo de la fuente es que un buen presupuesto no es solo una lista de gastos, es una declaración de intenciones y una herramienta de comunicación. Totalmente, y conecta con algo que hemos mencionado, la confianza. Cuando un propietario recibe un presupuesto desglosado, que parte de un cálculo lógico, basado en sus propios gastos históricos. Cambia la cosa. La conversación cambia radicalmente, ya no es una imposición, es una propuesta razonada. Incluso si no estás de acuerdo con una partida se puede debatir sobre una base objetiva. Elimina la crispación y fomenta una cultura de colaboración. Este método, en el fondo, es una herramienta para mejorar la convivencia. Me parece una conclusión muy potente. La fórmula no es el fin, sino el medio para tener una conversación más sana y transparente en la comunidad. Eso es.
Y esto me lleva a la reflexión final que quiero dejar sobre la mesa. La fuente nos presenta un método para crear una previsión muy ajustada a la realidad. Y luego nos dice que esa previsión se puede aumentar con justificaciones. Esto nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas, sabiendo que existen razones legítimas como la inflación o las obras, donde trazamos la línea. Buena pregunta. ¿Qué tipo de justificaciones deberíamos considerar inaceptables o como una señal de alerta de una posible mala gestión, incluso si se presentan de forma transparente? Un fondo para imprevistos excesivamente grande, aumentos basados en proyecciones económicas demasiado pesimistas. Es ahí, en el juicio crítico sobre esas justificaciones, donde reside la verdadera labor de control de los propietarios. Hasta aquí, llegamos con el tema. Gracias por ver este video.